La conversación que estamos sosteniendo tanto con el padre Mauro Berceletti como con el licenciado Fernando Castro, ambos son expertos en migración y con ambos estamos conversando sobre esta invitación que hace la vicepresidencia de Estados Unidos al presidente de Guatemala para asistir a una cumbre en Washington o reunión en Washington en donde se discutirá el tema de la migración. Padre Berceletti, el licenciado Castro hacía énfasis en algo que considero que es importante también escuchar su opinión sobre ello, el hecho de que se necesita la mano de obra guatemalteca. Él hablaba de hasta 50,000 visas que se podrían otorgar todos los años de forma transparente, de forma normal, de forma legal, para que esa cantidad de guatemaltecos puedan viajar a Estados Unidos sin penalizaciones de por medio. Por ejemplo, ¿cómo ve usted esa cifra? ¿Cómo ve usted esa propuesta? Bueno, yo creo que es muy importante que los trabajadores migratorios puedan llegar a un país ya con los estatus migratorios regularizado. Yo creo que el número no es el problema para Estados Unidos. Yo creo que el problema para Estados Unidos es que todavía no ha hecho una política migratoria integral. Yo recuerdo que en el año cuando asumió Obama la presidencia de la República, no me recuerdo más, por ahí 2005, por ahí, no me recuerdo muy bien, lo que Obama quería era hacer una reforma migratoria. Sin embargo, no prosperó la reforma migratoria, fue demandada por la Iglesia Católica de América Central, de México, de Estados Unidos, una reforma migratoria. Sin embargo, no hubo respuesta de parte del Congreso y del Senado. Me parece que cuando se habla de una reforma, de una ayuda a las personas migrantes, siempre va a haber el problema del Congreso y del Senado en Estados Unidos. Creo que se debería de hacer una reforma migratoria justamente como lo plantea OIM, una migración ordenada, segura y digna, con documentación para que las personas no estén en riesgo en la ruta migratoria, como ocurre en muchos casos hoy en la frontera Guatemala-México, México y en Estados Unidos, que la situación de vulnerabilidad aumenta cada vez más para esta población. Entonces yo creo que los estados tienen que hacer un planteamiento muy serio, porque por ejemplo, ahora se está discutiendo Cartagena más 40 en toda América Latina, pero me parece que los gobiernos no están con tanta voluntad de hacer ese debate. Fue discutido Cartagena más 30, donde hubo un plan, el plan de Brasilia, en donde los gobiernos no lo tomaron en cuenta. Hay la Convención Internacional de los Derechos de los Migrantes Trabajadores y sus familiares, también está ahí dormida en el sueño de los justos. Sin embargo, no existe la iniciativa de parte de los gobiernos de trabajar esos instrumentos internacionales para crear una nueva política migratoria. Entonces estamos todavía en la vieja política migratoria, en donde no se quiere modernizar los sistemas migratorios en un mundo globalizado, en un mundo de alta tecnología. Hay muchas facilidades para incorporar la clase trabajadora migratoria en el mercado laboral, tanto en los países que hoy necesitan mano de obra. Sin embargo, yo creo que aún no existe claridad de parte de los gobiernos, no existen políticas públicas de parte de los gobiernos para dar esta respuesta humanitaria que requiere esos trabajadores migratorios, y también la reunificación familiar de muchos trabajadores que están en Estados Unidos y que sus familiares están en Guatemala, y existen muchas trabas por parte de la ley para que ellos puedan acceder a reunificación familiar. Entonces ese es un gran problema, y las deportaciones que hoy ya no resuelve más el problema de los migrantes, porque los migrantes siguen migrando en busca de oportunidades. Y también yo creo que el gobierno de Guatemala, de Bernardo Arévalo, debe de pensar realmente cómo va a ser una reforma estructural en Guatemala para que no exista tanta migración forzada. Licenciado Castro, el padre Berceletti ponía sobre la mesa un punto que a mí me parecía muy importante,
y quisiera reflexionar con él dándole algunos datos. Padre Vercelletti hablaba de 2005, pero en realidad fue en 2007 cuando el entonces presidente George Walker Bush proponía al Congreso de la República una reforma integral en materia migratoria. Y le pongo los llamados más importantes. Este dato lo saco de los archivos de la Casa Blanca de la administración del expresidente George Walker Bush. Estados Unidos, punto 1, Estados Unidos debe de asegurar sus fronteras. Punto 2, debemos de hacer que los empleadores sean responsables de los trabajadores que contraten. Punto 3, para proteger nuestras fronteras debemos de crear un programa de trabajadores temporales. Punto número 4, debemos de sacar a la luz a los trabajadores indocumentados que ya se encuentran en el país. Punto 5, debemos de promover la asimilación de nuestras sociedades mediante la enseñanza de los valores estadounidenses, el inglés y a los nuevos migrantes. Quiere decir que de lo que estamos hablando hoy, 2024, literalmente no es nuevo, licenciado Castro. Es correcto. Lamentablemente la situación no se le ha puesto la debida atención. En este caso, para hacerte una referencia, Kamala Harris está hablando de que se va a plantear un proyecto de lo que es para lo que se involucra a Centroamérica adelante, y que en ese sentido, con la visita del presidente Arévalo, pues va a reunir a lo que es el sector privado, la sociedad, así como lo que es el funcionarios. Pero recordemos que en este sentido se proyecta más de 4.200 millones de dólares en compromisos de inversión enfocados en Centroamérica para la creación de empleos y oportunidades de desarrollo, que es lo que es fundamental, porque si no se ataca ese tema, pues obviamente la migración no va a disminuir. Y vemos cifras muy preocupantes que en el caso, solo para hacerles una referencia, de 2020 a 2023, son más de 8.270.000 personas que han sido capturadas en la frontera sur de Estados Unidos. Pero en este tema, como bien lo mencionabas, la situación es necesaria que también se conozcan los proyectos hacia dónde van dirigidos. La reforma migratoria que se quería plantear lleva mucho tiempo que no se ha hecho, es un sistema que está ya caduco, y que en este sentido vemos que en el caso de Guatemala, en 2016 se tenía que haber hecho una política migratoria por parte del Instituto Guatemalteco de Migración, y responsablemente por las autoridades que estuvieron durante todo ese tiempo. No se hizo hasta el 2022 que empezamos a trabajarla, pero de 41 instituciones que albergan y que quedan algunas fuera, solo 5 tienen presupuesto, no un presupuesto destinado a migración, sino que es en el enfoque de funcionamiento. Dentro de mi planteamiento se ha hecho es que debe hacerse una revisión de la política migratoria, pero las autoridades han manifestado que no lo van a hacer porque sería un retraso. Recordemos que esta política migratoria, como bien lo decía el padre, tiene que involucrar a muchos temas para lo que es el desarrollo y generación de empleo a través de proyectos. Mientras no se haga eso, esta situación de la falta de asignación presupuestaria, pues obviamente no se va a poder desarrollar como debe ser, y entonces tiene que involucrarse dentro de este presupuesto que se presenta en el presente año para poderla ejecutar en el 2025. Entonces, son aspectos que vemos que han habido trabajos como lo que fue el plan de la Alianza de la Prosperidad, donde fueron miles de millones de dólares para contener la migración y fracasó totalmente. Entonces, en ese sentido, hay que hacer una recomendación, tanto al gobierno de Estados Unidos como el de Bernardo Arévalo, una fiscalización efectiva para que la inversión que se realice tanto en Guatemala, Honduras y El Salvador, pues realmente sea en beneficio de la población, y que en este sentido pueda mermar la migración hacia Estados Unidos en una forma irregular. Sí, y en este momento, padre Vercelletti, no podemos abstraernos del hecho de que se enfrentan el 5 de noviembre dos posturas distintas. La de Biden y Harris, que estamos viendo que están haciendo lo posible por tener algún tipo de acuerdo con gobiernos como el de Guatemala. Por el otro, la política de Trump o los pronunciamientos de Trump, que recientemente ha dicho que los migrantes ni siquiera pueden ser considerados como seres humanos. ¿Cómo contrastamos esto?
El proceso electoral en Estados Unidos va a ser muy complicado, complejo y polarizado. Entonces yo creo que el gran problema es cuando se pone en el centro del debate a personas vulnerables, y eso va a generar más odio, xenofobia y discriminación hacia la población migrante, y es esto que Donald Trump quiere realmente en este momento poner sobre la mesa, criminalizando, condenando a la población migrante. Por eso que yo creo que los gobiernos de Centroamérica en este momento deberían de trabajar una estrategia política bien elaborada para presentarla a los candidatos de Estados Unidos para ver cómo va a ser este apoyo de los gobiernos, porque Estados Unidos ofrece mucho dinero. Sin embargo, los gobiernos deberían de tener más claro cómo recibir ese dinero. Como decía Fernando, el plan para Alianza para la Prosperidad fracasó. ¿Por qué? Porque justamente no llegó esa inversión a los trabajadores y trabajadoras de Centroamérica. Se creó un problema a más porque ese dinero fue capitalizado por las mismas empresas norteamericanas que están actuando en América Central. Entonces yo creo que debería de haber una política de Estado de parte de los gobiernos de Centroamérica, de que cómo van a demandar un trato más digno, humano a los migrantes que están en Estados Unidos, y también que cómo va a ser la propuesta política de parte de los candidatos en Estados Unidos, porque yo creo que ellos deberían de dialogar con los dos candidatos antes de las elecciones. Pero si no tiene un plan estratégico los gobiernos de Centroamérica, México, con relación a Estados Unidos para negociar, difícilmente van a empezar a cambiar de discurso en relación a los migrantes, porque yo creo que esa región, los migrantes ameritan tener su voz de parte de los gobiernos, y principalmente ahora, porque el gobierno de Estados Unidos es muy hábil, astuto, llama isoladamente. Hoy llama a Arévalo, mañana llama el presidente de México, después de Honduras, de El Salvador, de Nicaragua. Entonces él hace esos debates aislados. Y yo creo que los gobiernos de Centroamérica tienen que aprender a hacer un debate conjuntamente, porque las necesidades de Centroamérica son iguales prácticamente en todos los países de la región, que todos son expulsores de migrantes. Y por eso que yo digo que Estados Unidos es muy hábil, y que no haga otra vez una trampa para Centroamérica, y después de terminada la contienda electoral todo sigue igual y no hay ninguna respuesta de parte del gobierno norteamericano y también de parte de los gobiernos de la región para atender de forma integral la población migrante. Vamos a la pausa. Yo le pediría tanto al padre Vercelletti como al licenciado Castro si se pueden mantener. Licenciado Castro, tanto el padre Vercelletti como Beatriz ponían sobre la mesa un punto que a mí me parece importante de analizar, y es que hay una batalla política, pero mi pregunta es si hay una batalla política de manera discursiva o con efectos reales. ¿A qué me refiero? Si la batalla es simplemente decir las cosas de manera más vociferante o más humana, pero que al momento de implementar políticas públicas hay diferencias estructurales entre demócratas y republicanos. Sí, recordemos que en el caso de lo que fue la administración de Donald Trump, se implementó lo que era el título 42, que rechazaba automáticamente a las personas que quisieran ingresar a Estados Unidos, no dándole el derecho de asilo. Esta política se suspendió en la administración de Biden el año pasado, y esto ha flexibilizado un poco lo que es el que puedan entrar a Estados Unidos a requerir el asilo. También pusieron lo que era el acceso a través de citas de la CBP-1 para poder contener lo que era la migración irregular, pero que esto no ha dado resultado por la
gran demanda que se tiene de solicitudes. En este caso, tanto Trump como Biden ha sido una circunstancia muy difícil porque el tema migratorio los ha sobrepasado, y esto es, pero sobre todo en esta administración Biden, pues la cifra que le da de los 8.200.000 personas es muy representativa. Recordemos que en el tiempo de la administración de Barack Obama se le puso el mote del deportador en jefe, cuando en 8 años había deportado a 3 millones de personas. Y Joe Biden en corto tiempo, pues en menos de 4 años, pues ya lleva más de 8 millones. Entonces es una situación sumamente difícil, pero que obviamente se ha señalado que en la administración Trump era más difícil. Pero vemos que el tema ya se ha convertido en una situación que debería, como decía muy bien el padre Vercelletti, tratarse en una forma integral, una situación que podría tomar un liderazgo el presidente Arévalo, y es de convocar a los presidentes de Latinoamérica para tratar el tema en forma integral, y en ese sentido poder ver las soluciones que se deben hacer en conjunto con los gobiernos de Estados Unidos, ya sea demócratas o republicanos, México, así como los organismos internacionales. De no sentarse en una forma conjunta, esta situación va a agravarse, la actual crisis migratoria humanitaria existente, y sobre todo recordemos que de los 3.200.000 personas que fueron capturadas el año pasado en la frontera sur, 2.400.000 pasaron por Guatemala. Entonces, realmente Guatemala es un punto estratégico de migración irregular, y que realmente lo he señalado muchas veces, que las instituciones vinculadas al tema migratorio en Guatemala quedan en deuda con la población migrante, y el caso es como lo que se está dando ahorita la SB 4 o leyes como la SB 1718 en Florida, donde son leyes antimigrantes que ninguna institución ha tenido la delicadeza de poder orientar a las personas migrantes, que por miles, entre 1.200 a 1.500 salen diariamente, pero eso constituye una irresponsabilidad. Pero realmente, como vemos, la situación es un tema sumamente complicado para tanto demócratas y republicanos en esta contienda política. Padre Vercelletti, usted puso sobre la mesa la generación de políticas públicas. Guatemala tiene, como ya planteaba bastante bien el licenciado Castro, una enorme cantidad de tránsito migratorio por territorio guatemalteco. ¿Qué tipo de políticas migratorias debe de establecer el Estado de Guatemala para ser recíproco con lo que puede pedir? Me refiero a que no podemos tener una política migratoria restrictiva en territorio guatemalteco y solicitar un trato humano en territorio mexicano o en territorio norteamericano si nosotros no tenemos la capacidad de poder brindar ese trato humanitario a esa enorme población de más de 2 millones de personas de las que habla el licenciado Castro, que vienen del resto de América Central, pero también de Venezuela, pero también atraviesan el Darién, que viene de Nicaragua, que viene incluso extracontinentales. Padre, ¿por dónde generar esas políticas migratorias integrales? Bueno, yo creo que el Código Migratorio da todas las pautas para la creación de una política migratoria, porque si nosotros hacemos memoria, cuando nosotros estábamos trabajando el tema del Código Migratorio, el artículo número 1 habla del derecho a migrar. Entonces, si una persona tiene derecho a migrar, cuando ese derecho pasa a ser respetado, ningún Estado puede impedir que esta persona pueda ser parte de las políticas públicas que se establece en el país. Sin embargo, sabemos que Guatemala en los últimos 20 años no ha dado una respuesta adecuada a la población. Por ejemplo, los deportados. Se quedó en el aire una política pública para cómo reinsertar los deportados en el mercado laboral de Guatemala. No se prosperó con esa política pública.
las personas que llegaban a buscar oportunidades en Guatemala, porque Guatemala también es un país receptor de migrantes y solicitantes de protección internacional. También se quedó sin respuesta a esta política. Entonces, lo que falta realmente es una voluntad política de parte del Estado. Y yo creo que llegó el momento para Bernardo Arévalo, presidente de Guatemala, empezar a profundizar todas esas temáticas para dar una respuesta. Me parece que es un momento histórico que tiene Guatemala para dar una respuesta a los demás países, tanto para México como Estados Unidos, que se puede hacer una política migratoria diferenciada. Porque si ponemos en práctica el código migratorio, prácticamente todo está resuelto, como decía Fernando Castro anteriormente, ¿no? Que ya esa política migratoria está ahí. Sin embargo, no hay todavía una responsabilidad expresa asumida de parte del Estado para atender el drama de las migraciones. O sea, aquellos que son deportados, aquellos que están de paso y aquellos que quieren inserirse en el mercado laboral guatemalteco. Un momento histórico, nos está diciendo el padre Vercelletti. Licenciado Castro, ¿es de aprovecharlo a lo más que se pueda? La ventana de oportunidad que se nos abre es muy corta, será de aquí a noviembre. Es correcto. En este sentido pienso que, como tocábamos un tema, si el gobierno de Bernardo Arévalo no se le otorgara en esta administración lo que es el beneficio del Estatuto de Protección Temporal para más de, podríamos decir, tal vez 2,5 millones de guatemaltecos que residen en Estados Unidos, es una oportunidad que no se va a repetir. Pero también, como le decía, las consecuencias de la falta de pasaportes para poder realizar ese trámite, eso va a generar un serio problema, que lamentablemente las autoridades migratorias no lo han visto. Y en ese sentido va a ser una severa situación que podría enfrentar el gobierno, pero que es una oportunidad brillante que se pueda tener y es la única opción, porque recordemos que este TPS se ha venido pidiendo desde el 2009 más o menos, y es un tema que no se ha podido obtener un beneficio. Yo creo que esta es una oportunidad de oro y que pasaría el gobierno de Bernardo Arévalo como a un logro trascendental para poder realizar este beneficio del Estatuto de Protección Temporal. Bueno, yo creo que tenemos todo. No, ya en este momento se ha terminado ya el tiempo en esta edición de Hora 15, esta primera entrevista de Hora 15. Le agradecemos tanto al padre Vercelletti como al licenciado Castro. Y bueno, eso ha sido todo. Espero que les haya gustado el video y si fue así, pues ya saben, dejen su poderoso like o dislike. Suscríbanse y activen la campanita de notificaciones para no perderse de los nuevos videos. También les recuerdo que ustedes tienen la última opinión en la cajita de comentarios. Así que sin más, yo me despido deseándoles éxito en todo. Así que nos vemos en el próximo video.